Y bueno, el viernes tuvimos una reunión especial, fue familiar, hablamos acerca de cómo controlar el mal carácter, se los recomiendo mucho también, se llamó Guarda al genio dentro de la lámpara. Pero en parte del mensaje es donde a su vez Dios puso en mi corazón compartir lo que voy a compartir hoy. Porque parte de lo que mencionamos ya hacia la recta final es que hay mucha gente que explota, que tiene mal carácter porque vive ya en un estado de amargura. Ya tanto le han lastimado, tanto le han decepcionado, que ya está permanentemente amargada, ¿verdad? Y cualquier cosa que tú digas será usada en tu contra y entonces explota en la calle, en la casa, en la iglesia, en el trabajo, en todas partes y muchas veces no se dan cuenta que está mal porque piensan tener razón, ya que a lo mejor les han fallado, traicionado, lastimado, decepcionado, defraudado. Entonces dicen, pues como me lo hicieron, ¿verdad? Tengo el derecho de sentirme de esta manera. Sin embargo, hoy veremos en este mensaje, ya el Señor fue bueno y apagó esa lámpara, ¿verdad? El Señor es mi justicia, aleluya, ya ven, más puede el Señor que ustedes, los de media, en contra de mí. Ya no es de Dios, Iván, ya ni modo, ya sí que se quede. Entonces, ya no sé ni qué les estaba diciendo por andar de payaso, ¿verdad? Que es muy importante nosotros que aprendamos la enseñanza de hoy, porque esto a largo plazo no nos va a dejar nada bueno, solamente nos va a afectar de muchas formas, y por eso Dios en su sabiduría, de forma implícita y explícita, nos habla demasiado acerca del perdón en la Biblia. Quiero hoy compartir contigo acerca del poder del perdón, y vamos a aprender qué sí es perdonar, qué no es perdonar, ¿por qué lo tengo que hacer y cómo lo voy a lograr hacer? Porque hay gente que dice es que quiero pero no puedo, no me nace en mi corazón, ¿verdad? Entonces vamos a ver cosas bien interesantes y antes de ir de lleno al tema yo quiero hacer algunas aclaraciones. Trataré de ser breve para irme a lo más importante del mensaje, pero es muy común cuando escuchamos mensajes como estos que nos confundimos y pensamos que estamos obligados a ciertas cosas que la Biblia no nos obliga, ¿verdad? Yo he sabido, por ejemplo, de mujeres que han sido engañadas por su marido, que son maltratadas y que su pastor le dice, no, tú tienes que aguantar y perdonar y orar hasta que Dios lo cambie. Entonces, rapidísimo, 3 cosas bien importantes de qué no es perdonar. Número 1, perdonar no es renunciar a la justicia que la ley te otorga. Cuando la Biblia nos exhorta, Pablo a los Corintios particularmente, de cómo era posible que nos demandáramos entre creyentes, el contexto es justamente ese, 2 cristianos peleándose ante los tribunales. Cuando Pablo pregunta, ¿no hay algún espiritual entre ustedes que les pueda ayudar a ponerse de acuerdo? Porque en teoría, si los dos somos cristianos y creemos en la palabra de Dios y tenemos al Espíritu Santo con la dirección de la palabra y del Espíritu y un intermediario, tenemos que ponernos de acuerdo. Si una de las dos partes no quiere cumplir con lo que le toca y lo que es correcto, pues significa que no está teniendo temor de Dios y entonces ahí ya no aplica ese principio. Ese es únicamente para personas que en verdad aman a Dios y reconocen la palabra de Dios por encima de toda ley de los hombres. Cuando una persona no tiene respeto a la palabra de Dios e insiste en seguir actuando injustamente, un ex esposo que no quiere pagar la pensión de los niños, una persona que te defraudó o cualquier cosa por el estilo, Romanos 13 dice que para eso Dios puso a las autoridades civiles. Entonces hay muchos cristianos que a veces los llegan a querer manipular. ¿Cómo tú siendo cristiano, verdad? Qué falta de misericordia y de perdón. ¿Y dónde está el ejemplo que me fuiste a demandar? Perdón, ahí dice, ¿quieres no temer la autoridad? Haz el bien y tendrás alabanza de ella. O sea, no es mi culpa sino la tuya por romper la ley, porque el magistrado no fue puesto para infundir temor al que hace el bien sino al que hace el mal. Segunda verdad o cláusula, como le quieras llamar, perdonar no es equivalente a mantener necesariamente la relación. Hay personas que tú dices, te perdono, pero tengo otras mejores formas de usar mi tiempo. Pues aún Jesús eligió con quién iba a utilizar su tiempo, ¿verdad? Entonces hay personas que a lo mejor te traicionaron, te decepcionaron y tú dices, mira, no te guardo rencor, no te deseo mal, oro por ti. De eso a que invierta mi tiempo contigo cuando pues ni soy de bendición para tu vida ni tú para la mía, no hay un sano intercambio, así que se termina la relación. Y en tercer lugar, perdonar no significa que no tenemos el derecho de poner los límites que a veces se tienen que establecer. Entonces una esposa, por ejemplo, que fue engañada,
Como pastores nunca podemos imponer qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer. Es triste, pero hay mucha manipulación a veces dentro del cristianismo. Tienes que perdonar o viceversa, te tienes que divorciar. No, nosotros podemos decirte que bíblicamente y explicarte las bases, si tú así lo deseas, puedes divorciarte. Buscaremos siempre la restauración porque es nuestro anhelo, ver a Dios glorificándose y sanando y restaurando. Pero si es un sinvergüenza que no se quiso arrepentir y la hermana dice, ¿sabes qué? Lo perdono en el sentido que no le deseo mal, no lo odio, no le voy a mandar matones ni nada por el estilo, pero ya no quiero continuar con él porque no le creo, está en su derecho. Y si ella dice, no, pues yo quiero dar la oportunidad y perdonarlo e intentarlo otra vez, también está en su derecho. Hay gente que lo ha intentado y le fue mal y gente que lo ha intentado y le fue bien. Es una decisión muy personal. Entonces no es correcto que querramos imponer, no, tienes que aguantar. Y ya le está medio matando y ahí está llevando la carga porque en la iglesia le dijeron que tenía que perdonar. Entonces perdonar no me impide poner límites, perdonar no me obliga a mantener una relación y perdonar no me impide de utilizar la justicia que la ley me otorga, pues la autoridad, Romanos 13, fue puesta por Dios. Una vez que entendemos esto y todo esto, quiero que lo tengamos siempre al margen, o el mensaje al margen de todo esto, ¿verdad? Para no confundirnos e irnos a extremos y llevar cargas que no tenemos que llevar. Vamos a ver ahora sí lo que la Biblia nos dice acerca del perdón. Jonás capítulo 1 es una historia, ¿verdad?, que muchos conocen, pero quiero que profundicemos en algunos detalles que quizá no hemos meditado. Jonás capítulo 1, versículo 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás, ¿qué fue lo que hizo? Se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, huyó del propósito de Dios, de los caminos de Dios. Va a un lugar llamado Jope, se encuentra una nave que iba para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, dice la Biblia, lejos de la presencia de Jehová. La amargura en nuestro corazón no nos va a acercar a los caminos de Dios, me va a estorbar y me va a alejar lejos, valga la redundancia, del propósito de Dios, del plan de Dios. Jonás no obedece a Dios. Y yo no sé si tú te has preguntado por qué él tomó esta decisión. ¿Cuántos saben por qué Jonás no quería ir a Nínive? Levanten la mano, sin pena. ¿Cuántos no lo saben? Pues todos los demás obviamente, ¿verdad? Pero es que hay gente que de todas formas nunca levanta la mano, ¿no? A lo mejor porque no se puso desodorante o por lo que sea, pero o quieren quedar bien con todos. Hay muchas teorías y solamente una verdad. Hay algunos teólogos que dicen, no, pues es que había una guerra en Nínive y tenía miedo, ¿verdad? O es que había un congreso de suegras y ahí estaba la de Jonás y dijo, no hombre, ¿no? Que no se arrepientan, que los destruya a todos. O había una pandemia en Nínive, lo que tú quieras, pero la verdad es esta. Nínive era capital en ese entonces de Asiria y Asiria era el acérrimo enemigo de Israel. Varios amigos, probablemente familiares conocidos de Jonás, habían sido llevados cautivos, quizás asesinados, y lo que Jonás quería no es que Nínive fuera rescatada, sino que Nínive fuera destruida. Cuando Dios se presenta y le dice, Jonás, yo quiero salvar a los de Nínive, él se opone totalmente a eso. Yo lo imagino hablando con Dios, Señor, pero son muy malos, ve todo lo que han hecho. Bueno, es por eso, Jonás, que alguien les tiene que predicar mi palabra para que se arrepientan y yo los pueda perdonar. Y cuando Jonás pregunta, Señor, ¿y quién va a ser el loco que va a ir a predicar a los de Nínive? Y Dios le dice, tú eres el que va a ir a predicar. Él hace su berrinche, paga, porque el pecado siempre cuesta caro, y se va lejos de la presencia de Jehová a una dirección totalmente opuesta, rumbo a Tarsis. A mí me impresiona porque él era un hombre de Dios. No creas que Jonás era un pagano incrédulo, él era un hombre que escuchaba la voz de Dios. Y de hecho te voy a spoilear la historia y contar un poco acerca del final. Él regresa predicándoles de mala gana y se arrepienten todos. Entonces tú dices, si Dios usaba así a Jonás cuando predicaba de malas, imagínate cuando lo hacía de buenas. Porque cuando les predica, sale de predicarles, se sienta en la ciudad a verla, haciendo berrinche, esperando no que Dios la perdonara, sino que los destruyera. Entonces es impresionante esto porque uno a veces le echa ganas para predicar esperando que se arrepientan y no se arrepienten.
Pasan los años y por más esfuerzo que hace uno siguen igual. Y Jonás predica de mala gana y todo mundo se arrepintió. Dices, pues ¿qué pasaría cuando lo hacía bien? ¿Lo imaginas predicando de mala gana? Porque no llegó emocionado. ¡Ey, la misericordia de Dios! Buenas nuevas de salvación, arrepientan. ¿Se entiende el contexto? Él quería que Dios los destruyera. Entonces él quizá llegó así de malas. Arrepiéntanse, perros. No, bueno, al infierno todos. De alguna forma similar lo hizo y aún así todos se arrepintieron. Lo cual nos habla de la forma tan poderosa en que Dios usaba a Jonás. Y lo que me impacta es esto, y por eso la explicación. A pesar de que Dios lo usaba, había rencor en su corazón. Tú puedes ser un gran hombre o una gran mujer de Dios, como el profeta Jonás, escuchar la voz del Señor y te guíe el Espíritu Santo, y eso no significa que no vas a batallar con esto en tu vida. Como cristianos muchas veces sufriremos traiciones, decepciones, desilusiones. Dentro de la iglesia nos encontraremos con personas que van a pensar distinto a nosotros, que no estaremos de acuerdo. Habrá conflictos, habrá chismes, y Dios en su sabiduría, a fin de guardar nuestro corazón y nuestros caminos de todos los peligros que veremos en el mensaje, de la falta de perdón, dice, tienes que aprender a perdonar. Y tú y yo quisiéramos a veces como Jonás que le cayera fuego del cielo a nuestros enemigos, pero su voluntad, segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 4, no es que eso suceda, sino que todos los hombres, dice la Biblia textualmente, esta es la voluntad directa de Dios, de forma explícita, revelada en su palabra, que todos, ¿quiénes? Todos sean salvos. Y ese todos incluye a tus enemigos. Aquellos que te caen gordos, que te han defraudado, que te han traicionado, que han hablado mal de ti, al que te bajó a la novia, al que te bajó al marido, que algunas dan gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero en algunas se perdió el contentamiento. Que todos sean salvos. Si tú dices, no, yo lo quiero poner a mis pies. Y lo primero que tenemos que entender es esto. Lo que Jesús quiere no es que los pongamos a nuestros pies, sino que lo pongamos a sus pies. Poner a tus enemigos a tus pies, cuando cualquier persona con un poco de creatividad y esfuerzo lo va a lograr. Poner a tus enemigos a los pies de Cristo es de gente grande. La Biblia dice, en palabras de Jesús, que Él no vino a perder las almas de los hombres, sino a salvar las almas de los hombres. Que el que viene a matar, robar y destruir, Juan 10:10 es Satanás, pero que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Y yo entiendo que tú dices, pero es que no sabes, pastor, lo mala que es esta persona, merece ser destruida. Justamente eso va a pasar si viene a los pies de Cristo. Su antigua naturaleza va a ser destruida, o no. El que está en Cristo, nueva criatura es. O no creemos que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas. Estamos aquí porque Dios creyó eso y nos dio la oportunidad a nosotros. ¿Cuántas personas podrían ser transformadas si nosotros les diéramos esa oportunidad? Pero no lo hacemos. Y la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para no dar a los demás la oportunidad que Dios no nos negó a nosotros? Porque quizá es a través de tu misericordia, de tu compasión, de tu perdón, al margen de los puntos que hablamos al principio, ¿verdad? De las excepciones, de los puntos que tenemos que tener en cuenta, que esa persona va a conocer del amor de Dios y que esa persona va a entregar su vida a Cristo. Y no sé si tú puedas imaginar esto, pero estás en el cielo y llega esa persona que conoció a Cristo porque tú decidiste de hablarle mal, decidiste dejar de responderle como lo hacías, de verle mal, y algún día empezaste a cambiar y tener misericordia, se impactó, conoció el amor de Dios, le compartiste, vino a los pies de Cristo. Imagina que esa persona, tú ya no viste lo que pasó, pero el Dios de generaciones tocó a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a los conocidos de sus hijos y los hijos de sus hijos. Entre ellos hubo un evangelista que le habló a miles de personas. Todos están en el cielo y se acercan a ti algún día en la eternidad a decirte gracias, porque es debido a que tú me perdonaste cuando yo era un infeliz desgraciado. Bueno, quizá no te lo va a decir de esta manera, ¿verdad? Pero es un hecho que en el cielo tendremos memoria. No estaremos recordando las cosas que nos hacen sufrir, pero eso de que no nos acordaremos de nada no es para nada bíblico. Los únicos dos pasajes que parecen insinuarlo en el original jamás dicen eso. Imagínate que todas esas personas fueron transformadas, sanadas, restauradas y perdonadas porque tú algún día decidiste perdonar.
porque tú algún día decidiste mostrar el amor de Dios. Al menos intentarlo. Sé que algunos se están preguntando, ¿y si no se arrepiente? ¿Y si no cambia? ¿Y si sigue igual? Eso lo veremos al final. Pero quiero que partamos por el principio entendiendo esto. La voluntad inicial de Dios, vuelvo a repetir, 2 de Timoteo 2, versículo 4, es que todos los hombres sean salvos. Que a través de nuestras vidas, como lo hizo con Jonás, aún nuestros enemigos conozcan del amor de Dios. Aún aquellos que nos caen mal puedan conocer de la misericordia de Dios. Y es complicado porque aún los discípulos lucharon con esto. O sea, no creas que por ser súper espiritual ya nunca más pasará. No, Jonás lo pasó. Fíjate un ejemplo de los discípulos en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 9. Ellos habían caminado con Jesús. Ya habían escuchado a Jesús mucho tiempo, ¿verdad? Y mira lo que sucede, Lucas capítulo 9, versículo 52. Los envía Jesús a hacer preparativos en Samaria. Y tú recordarás que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Eran como las Chivas y el América. Por supuesto que los samaritanos eran como las Chivas y los judíos como el América. Lucas 9, versículo 52 dice: y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, ¿quién dice la Biblia? Sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, y chécate sus palabras, no sabes si llorar o reír: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Yo imagino a los ángeles escuchando, diciendo, ¿what? ¿Has visto el meme del morenito así de, what? Así, Miguel, ¿qué? Los discípulos de Jesús, porque además están citando las escrituras. O sea, ve su forma de pensar. No es que estemos llenos de rencor, odio y resentimiento y queremos que se achicharre. No. Es que así le hizo Elías. O sea, Jesús es bíblico. Bien amargados que estaban, pero eso sí que bien conocían las escrituras. A eso le llamo yo un cristiano amargado de sana doctrina, ¿verdad? Así hay personas bien amargadotas, llenos de odio, de rencor, de resentimiento, pero se saben la palabra al derecho y al revés. Y se nos olvida que de nada sirve que me sepa toda la Biblia si no la pongo en práctica. Que así eran los fariseos. Pues olvídate de los fariseos. Así es el diablo. Sabe más de la Biblia que tú y que yo, pero sigue siendo el diablo. Hay gente que habla bien bonito de matrimonios, pero no lo vive. Y su matrimonio es un desastre. Y educación de los hijos, pero no lo viven. En la semana grabamos un montón de cosas que ya luego les iremos contando, ¿verdad? Y hay varias cosas que estaremos sacando bien interesantes. Pero uno de ellos fue un programa que trató de platicar un poco acerca de la educación de los hijos. Y la hermana que me hacía la entrevista me decía, es que hay que decirles que les amamos cuando los disciplinamos. Le dije, no solamente hay que decirles que les amamos, hay que demostrarles que les amamos. Porque de nada me sirve hablar una cosa y hablar bien bonito y tener un buen speech y un buen discurso si mi vida es totalmente distinta. Lo que va a provocar eso es que no quieran saber de Dios. Romanos 2:24 dice que por causa de vivir una cosa distinta a la que predicamos, muchas veces la gente en vez de venir a Cristo termina blasfemando del nombre de Dios. Entonces de nada sirve, ¿verdad?, que yo sepa toda la Biblia si no estoy ni siquiera tratando de ponerlo en práctica. Sé que hay cosas en las que tendremos que trabajar, pero que al menos en mi corazón tenga el entendimiento y la humildad de decir, Señor, no está bien esto en mi carácter, en mis pensamientos, mi apatía hacia mis hijos, mi falta de amor hacia mi esposa, la falta de tiempo con mi familia, lo poco que te estoy buscando, ayúdame y cámbiame, no quiero ser igual. No, nos convertimos en gente religiosa que viene el domingo y se sabe la Biblia y utiliza un vocabulario religioso, amén, aleluya, gloria a Dios, pero ¿de qué sirve si mi corazón sigue contaminado? Y me presento como los fariseos que Jesús dijo, son como sepulcros blanqueados, porque se muestran hermosos por fuera a los hombres, pero por dentro su corazón está lleno de robo y de inmundicia y de injusticia. Y así estaban los discípulos. Señor, ahorita si quieres oramos, porque así, dicho sea de paso, le hizo Elías. O sea, hay gente que no viene a la palabra para que la palabra lo transforme, buscan torcerla para acomodarla a sus deseos pecaminosos y carnales, para que la palabra justifique hacer lo que quieren hacer, en vez de venir y preguntarse, Dios, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Y qué responde Jesús? Obviamente, versículo 55 dice
que volviéndose él los reprendió diciendo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para, como te dije hace rato, ¿para qué? Para salvarlas. Y años después un hombre llamado Felipe entendió esto y fue el primero que le predicó a los samaritanos. Oró por sus enfermos y por sus endemoniados y se fundó la primera iglesia de Samaria gracias a un hombre que, en vez de estar contaminado como Pedro y Juan, decidió tenerles misericordia y predicarles aún a sus enemigos. Yo no estoy diciendo que siempre tiene que repetirse de esta manera, porque de entrada hay gente que a lo mejor ni siquiera te quiere volver a ver. Romanos 12:2 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Al marcar si es posible, claramente queda implícito que muchas veces no será posible, que hay gente con la que quizá no volvamos a cruzar una palabra, pero que sea porque ellos así lo decidieron o porque tú así lo decidiste. Que la intención del cristiano en su corazón sea el decir: Señor, no voy a desear mal, voy a orar por su salvación, y si algún día me lo encuentro y tengo la oportunidad, voy a modelar ese amor, voy a compartir de ti, y mi intención al menos es que vengan a tus pies, no a los míos. Pero hay tanto egoísmo en la iglesia porque buscamos nuestra agenda, nuestros intereses. Se nos olvidó que fuimos creados por Él y para Él. Se nos olvidó Juan el Bautista, que yo mengüe, pero que Él crezca. Yo lo que queremos es, no importa que mengue Cristo, crecer yo, levantarme yo, tener poder yo. Y con esa actitud, queridos hermanos, vamos a ver que este es uno de los primeros problemas de no perdonar. Con esa actitud, Dios no puede llevarnos a ningún lado. ¿Qué le pasó a Jonás? Volvemos a su historia, capítulo 1, versículo 4. Dice que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad, tanto que pensaron que la nave se iba a partir. Versículo 5, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se echó a dormir. Voltea con tu marido y dile: aquí sí te pareces al profeta. La tormenta con todo y tú durmiendo. Versículo 6, el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes? Dormilón. Así dile a tus hijos cuando no hagan caso. Jonás 1:6, levántate, le dijeron, y clama a tu Dios, y quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Qué pasó cuando Jonás intentó huir de la presencia de Dios? Vino una tormenta sobre su vida. Enseñanza implícita, confirmada muchas veces en la Biblia, de que yo no voy a poder navegar con la paz de Dios y la bendición de Dios si yo no estoy caminando en el camino de Dios. Dios no va a poder prosperarme si mi corazón está lleno de amargura, de rencor, de resentimiento, de ganas de vengarme y de anhelar el poder y la fama y la autoridad, hasta la unción en muchos casos, no para bendecir sino para destruir. ¿Y por qué Dios no puede bendecir? No es porque es un castigo caprichoso, no lo hace este castigo, no, sino es muy sencillo. Si Dios le da poder, autoridad, unción a una persona cuyo corazón está enfermo, esa persona va a usar el poder que Dios le ha dado para destruir, y ya vimos que no es la voluntad de Dios. Entonces Dios, por amor a esa persona y a las demás personas, dice: no voy a poderte llevar a más hasta que sanes tu corazón y busques tener una posición para ser de bendición y no para ser de destrucción. Pero hay mucha gente que no ha sanado su corazón y que sigue todavía contaminada y que sigue con ese odio, y que lo que está esperando es: cuando me vaya bien y me compre ese coche, ahora sí, lo voy a publicar en mis redes para que mis amigos de la prepa que me hicieron la vida imposible vean que triunfé, los losers. Y cuando me convierta en jefe en la empresa, todos los que me molestaban no se la van a acabar, todos los voy a correr. Hasta en la iglesia hay gente que quiere que Dios la use para autopresumirse en redes y que vean cuán grande soy y cómo Dios me usa, y quitar al que me cayó gordo y correr al que habló mal de mí. Y una persona así Dios no la puede levantar, porque el poder, la bendición, la unción no es para destrucción, es para edificación. Los dones del Espíritu Santo, 1 Corintios 12, son dados a cada uno, versículo 7, para provecho. El don es para edificación del cuerpo, no para la autoexaltación de la persona que los posee. ¿Me estoy explicando? Y eso implica que muchas veces tú en tu carne tendrás que renunciar a esos deseos y decir: Señor, como Juan Bautista, tengo que menguar, pero que tú crezcas. Y entender que esa posición
que ese poder no es para que tú hagas lo que quieras, sino lo que Dios te mande hacer. Saúl no lo entendió y usó su poder para perseguir a David, y Saúl no llegó a ningún lado. En cambio David, que también pecó gravemente, pero fuera de esa excepción de la cual se arrepintió, su corazón buscó siempre la agenda del reino y no su agenda personal. Es una persona que Dios siguió levantando y levantando y levantando y levantando. A mí me ha tocado tener que tratar con esto en el ministerio. Fíjate, esta situación bien curiosa. Las personas que me ha tocado tener desafortunadamente que decirle, no eres más bienvenido a la congregación, son personas que a mí no me hicieron nada. Te podría contar al menos 3 casos de personas que para mí eran de mucha bendición en todo el sentido de la palabra, en todas las áreas que puedas imaginar. Que si yo fuera corrupto me hago de la vista gorda y hay que sigan, pero que estaban afectando al cuerpo. Y yo entiendo que la iglesia no es mía, que es de Cristo. Que el poder y autoridad que Dios me ha dado no es para que tú me caes bien, tú mal, tú dentro, tú fuera, sino que con todo el dolor de mi corazón, al ver que comenzaban a contaminar a otros, a dividir a otros, a hablar mal de otros y fracturar el cuerpo y no quererse arrepentir, les tuve que decir, así no puedes venir, porque es como la fruta cuando está podrida que pudre a las demás. Tenemos que poner en cuarentena a esa fruta, tratar con ella, estoy a tus órdenes, pero fuera de las reuniones, fuera de la iglesia, mientras sana tu corazón. A mí no me conviene, a mí no me gusta, pero no me mando yo solo. La iglesia no es mía, es del Señor. Y paradójicamente, a veces personas que yo sé que les caigo gordo y que entre ellos como familia han hablado mal de mí, pudiendo con la autoridad decir que no entren más, no lo hago. ¿Por qué? Porque mientras no dividan al cuerpo y no afecten al cuerpo, yo no tengo que meter las manos. Alguna vez llegó un hermano servidor con el doctor Alducin a quererme, entre comillas, acusar. Luego cuando me llama a mí y a su líder y se aclara todo y ve lo que él había estado pensando y diciendo, volteó y le dijo, deberías de darle gracias a Jesse, porque otro hace muchos años te hubiera corrido de la iglesia. Y él fue misericordioso contigo. ¿Tú cómo estás, verdad? Y te ha permitido seguir así. Terminó saliendo más bien exhortado. Pero yo he entendido esto, que a lo mejor digo, me cae re mal y le caigo re mal, pero mientras no afecta al cuerpo de Cristo, yo no debo usar la autoridad para destrucción. Y he aprendido realmente a perdonar. Y te prometo, Dios y mi esposa lo saben, que aún personas que alguna vez hablaron mal de mí y que perdoné, llegaron después a tener una posición de autoridad dentro del ministerio y llegamos a tener una buena relación. Cuando tú perdonas, cuando tú guardas tu corazón, dejas de estorbar a lo que Dios puede y quiere hacer. Cuando tú decides no hacerlo y te quedas con tu agenda personal, perfecto, pero simple y sencillamente entiende esto: difícilmente Dios te podrá llevar a más. Porque ¿qué vas a hacer cuando te lleve a más? Hay algunos que si tuvieran dinero yo hubiera mandado a matar un montón de gente. Ve los discípulos, querían usar su fe para mandar fuego del cielo. Y así hay gente que quiere el poder para destruir, y para vengarme, y para desquitarme, y para mandarles a golpear, y para presumir, y para humillar. Quieren las bendiciones de Dios nada más para publicar en redes y ahorita ya vio la foto, ¿verdad? Para que se le quite, que vea nada más a qué casa me cambié, que vea nada más a dónde me fui de viaje. Para eso no es la bendición de Dios. Y lo único que hará esa actitud es estorbar la bendición de Dios. Regresamos a Jonás, capítulo 1, versículo 4 nos quedamos. Dice que le dijo a este hombre, levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. En el resto de la historia nos cuenta cómo trataron de resolverlo, no pudieron, hasta que finalmente Jonás les confiesa la verdad y lo terminan aventando de la barca. Jonás es echado al mar en medio de la tormenta, se lo traga Willy, como ya conocemos la historia. Ahí estuvo 3 días y 3 noches, ¿verdad? Y lo escupe y Jonás, más tarde veremos, vuelve a ser visitado por el Señor y otra vez lo vuelve a enviar. Pero ya en este punto Jonás estaba consciente que esa actitud no lo iba a llevar a ningún lado. Tú y yo tenemos que entender que podemos tomar la decisión de no perdonar, pero no te vas a ayudar a ti mismo en nada.
tú te vas a afectar, además de la forma en la que ya vimos, estorbando la bendición y el favor de Dios. Cuando tú no perdonas, pon mucha atención, tú te afectas mentalmente, emocionalmente, físicamente y espiritualmente. Mentalmente, porque estás ocupando ese tiempo en cosas que no son para nada productivas. En vez de que tus pensamientos estén en disfrutar con tu familia, en pasar tiempo con Dios, en buscar la dirección de Dios, ahí estás dándole vueltas todo el día a lo que te hizo, lo que te dijo y cómo vas a responder. Y a lo mejor alguien te hizo un fraude, te corrieron del trabajo injustamente, y en vez de estar en ayuno y oración buscando la dirección de Dios y Él pudiera estarte ya dirigiendo a algo mejor que tenía para tu vida, tú sigues pensando en lo que perdiste y no en lo que Dios quiere que ganes, o por qué permitió que perdieras eso, o tantas cosas que podría hablarte. El gran problema es que ni siquiera podemos descifrarlo porque tu mente sigue pensando en la persona. Yo recuerdo hace muchos años donde hubo un tiempo turbio en la congregación. Y había una persona con autoridad haciendo cosas incorrectas, injusticias, y yo andaba en mi mente dándole vueltas a eso todo el día. Y un día saliendo de la nave anterior en Metepec, ¿se acuerdan? Cruzando la avenida, no éramos pastores de la iglesia todavía, éramos líderes de jóvenes. Estaba yo pensando, ¿y cómo es posible? ¿Y por qué hizo? Dijo. Y el Señor habló a mi corazón y me dijo, Jesse, ¿qué ganas pensando todo el día en esa persona? No estás ganando absolutamente nada, deja de perder el tiempo y ocúpalo de una forma útil. Y entendí que en vez de estar todo el tiempo pensando en lo que hacía, lo que decía, mi deber era buscar la dirección de Dios, ocupar ese tiempo con el Señor, y que tiempo después el Señor pondría todo bajo control. Y lo he confirmado una y otra vez, que cuando tú descansas en Él y haces lo que tienes que hacer, es cuestión de tiempo para que tarde o temprano Dios ponga todo y a todos en su lugar. Si no se arrepintieron y cambiaron, no te preocupes, más tarde veremos lo que va a pasar. Pero todo parte de entender esto. Guardo mi corazón, dejo de perder el tiempo. Estás en la mesa sentado con tu familia, y en vez de platicar con ellos y disfrutar a tus hijos y disfrutar a tu mujer, tu mente sigue dando vueltas. Hizo, dijo, y peor aún, ya los contaminaste a ellos. Porque si tu corazón está mal, Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón está lleno de odio, de resentimiento, de amargura, de frustración, eso vas a contaminar. Hay gente que no platica cómo te fue en la escuela, cuáles son tus sueños, qué vamos a hacer, qué vamos a jugar, vayamos a la palabra. No, todo el tiempo es, y fulano hizo, y fulana dijo, y el otro, y el aquello. Entonces, tú estabas amargado y eras un alacranzote, y ya tienes en la mesa a tus alacrancitos, que salen de la calle, de la casa también así. A todo mundo odian. Yo te he contado que luego como pastores nos encontramos a hijitos de hermanos que se fueron de la iglesia. Y que dices, ¿cómo es posible que sean tan inmaduros los padres? Que a lo mejor por alguna razón se fueron enojados, porque los pastores somos, se los he dicho, como el América. Nos aman o nos odian. En los tiempos buenos, maravilloso el pastor, amado, ¿verdad? Pero tantito lo exhortas, lo disciplinas, lo bajas del ministerio, tantito tomas una decisión con la que no estuvo de acuerdo, de un segundo a otro pasas a ser un candidato al anticristo. Y dices, ok, que Dios trate con ellos, pero ya que empiecen a contaminar a su familia, en contra de los pastores, de los hermanos, de la iglesia, ¿verdad? Y que los veas y que te vean así los chamaquitos. Dices, qué triste. Porque no solamente no guardó su corazón el adulto, sino que tampoco guardó el corazón de sus hijos. ¿Y qué va a crear en el futuro? Pequeños monstruitos que están aprendiendo los mismos hábitos que el de sus padres. Y todos los tiempos como familia, en vez de usar sus pensamientos para llevarlos a cosas buenas, para que crezcan en el Señor, para que crezcan como familia, están contaminándose de esa amargura, hablando mal de todo y de todos todo el tiempo. Mentalmente no ganas nada, emocionalmente tampoco. Estás perdiendo la paz, estás perdiendo el gozo, no estás disfrutando de la vida. ¿De qué te sirve todo lo que tienes si no eres feliz con lo que Dios te ha dado? Físicamente, porque ese estado emocional va a afectar tu estado físico. Literalmente, hoy sabemos, no son teorías, la ciencia confirma, del 80 al 95% de las enfermedades son causadas o detonadas por ese estado de estrés, de ansiedad, de amargura en el que vive permanentemente mucha gente. ¿Qué es lo que sucede? Que tu cuerpo empieza a producir un exceso de cortisol, hormona necesaria en pequeñas dosis. En exceso empieza a afectar la memoria, empieza a afectar nuestras células, empieza a afectar nuestro sistema inmunológico, empieza a afectarnos de muchas formas. Te bajan las defensas y comienzas a ser más propenso a desarrollar enfermedades autoinmunes. No es que es una regla,
Hay casos excepcionales, pero estás aumentando las probabilidades, estadísticamente hablando, de que tú termines padeciendo una grave enfermedad si no tratas con la amargura de tu corazón. Y a ver si esto le pega a las mujeres, porque a lo mejor al otro no les interesa. De algo me tengo que morir, pastor, algún día, ¿verdad? Ya mejor dejo de ver al viejo este. Pero resulta que ese exceso de cortisol literalmente te empieza a secar por dentro. Y además de aumentar el riesgo de padecer de osteoporosis, tu piel se empieza a secar, lo cual significa que eres más propensa a tener más temprano más arrugas. Digan conmigo, uy, 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 ay, ay, ay. Así que varón que me escuchas, la próxima vez que tu mujer se te ponga en modo apocalipsis y empieza a manifestar las copas de la ira en casa, en vez de ponerte al tú por tú, sonríe, voltea a ver y dile, mi amor, te me vas a arrugar si sigues así, y vas a ver si no se calma. Nos da risa, pero es una realidad, y es increíble que esto que apenas hace poco, relativamente hablando, lo descubrió la ciencia, la Biblia lo decía hace miles de años. Proverbios 15, versículo 13. El corazón alegre hermosea el rostro. No es en sentido figurado, es en un sentido literal. Hace algunos años vinieron aquí los pastores Abelardo y Lala. Cuento su historia porque ellos lo han contado públicamente. A ellos les mataron a sus 2 hijos. Fue un proceso muy difícil. Yo no sé cómo le hicieron. Yo en su lugar no creo haber logrado superarlo de la forma que lo hicieron ellos. Ellos lograron perdonar al agresor de sus hijos. Y gran parte de su ministerio tiene que ver con el perdón. Creo que quizá te pueda servir conocer un poco de su material, testimonio, para que los busques en redes y si has pasado algo como esto, creo que puede ser de bendición para tu vida. El caso es que cuando vinieron aquí a la congregación, tenían como 64 años de edad, hace como 7, 8 años aproximadamente, pero yo no podía creer cuando los volteé a ver porque parecían de 45, 50 años máximo. Actualmente han de tener más de 70, pero en su momento aparentaban 20 años menos de los que tenían. Porque ¿qué había en ellos? Aunque usted no lo crea, los que vinieron lo recordarán. Un corazón lleno de amor y lleno de alegría. Pocas veces he conocido a personas tan alegres como ellos, con tanto amor entre ellos, y es el Señor. A pesar de lo que pasaron, la gracia de Dios fue más que suficiente para fortalecerles, y seguramente no sepultó el dolor, pero el Señor los llenó de alegría. Entonces tú ves a gente así, 70 años y parecen de 50 porque su corazón está sano. Y te encuentras en cambio de repente a jóvenes de 35 que parece que tienen 286. Dices, este brother es Matusalén, ¿verdad? Y no, apenas tiene 25. Ve los presidentes cómo entran y cómo salen del sexenio. ¿No? ¿Se acuerdan cuando entró Peña Nieto? Muchas mujeres votaron por él, que es que porque estaba guapo, hazme favor, ¿verdad? Y salió y parecía, como tenía 200 años como cadáver, todo chupado. Entonces es una realidad, se va a notar lo que hay en nuestro corazón por fuera. Voltea a ver a la persona que tienes al lado y mira su rostro. Si se ve bien, dile felicidades. Y si no, dile, pon atención al mensaje y voltea al frente y sigamos todos con la palabra. Eclesiastés 10, pero quiero leer de la versión NTV, la Nueva Traducción Viviente, que pone el sentido un poco más claro. Así que lo voy a buscar aquí en mi teléfono porque olvidé pedir una en la librería. Eclesiastés 10, versículo 8 al 11. Fíjense, Eclesiastés 10, versículo 8. Dice, cuando cavas un pozo, puedes caerte en él. Cuando derrumbas una pared vieja, puede morderte una serpiente. Cuando trabajas en una cantera, las piedras pueden caerte encima y aplastarte. Cuando cortas leña, se corre peligro en cada golpe del hacha. Si se usa un hacha sin filo, hay que hacer doble esfuerzo. Por lo tanto, afila la hoja, ahí está el valor de la sabiduría, ayuda a tener éxito. Versículo 11, si una serpiente te muerde antes de que la encantes, ¿de qué sirve ser encantador de serpientes?
Si muerde la serpiente, dice la Reina Valera, antes de ser encantada, entonces de nada sirve al encantador. Hay gente que así está, con ese veneno: me voy a vengar, me las va a pagar, le voy a hacer un chisme, y va a ver, y ahora sí. Y no te estás dando cuenta que esa serpiente que según tú vas a lanzar, ya te mordió. Te está afectando en tus pensamientos, robándote el tiempo, te está afectando emocionalmente, te está afectando físicamente y te está afectando espiritualmente, porque no estás siendo capaz de conectarte con Dios. Porque te vas a dormir con esos pensamientos de ansiedad, de qué hizo, qué dijo, en vez de irte a dormir diciendo: Señor, te lo entrego y confío en ti. No te estás conectando con Dios, no estás siendo guiado por el Espíritu, porque tu mente no sale de eso. Porque al igual que Jonás, el tomar esa decisión de dar la vuelta y evadir esa realidad te está llevando lejos de la presencia de Dios. Ahora, yo sé que en este punto hay personas que dicen: Jesse, para ti qué fácil si tú no sabes lo que yo pasé. Y no voy a discutir contigo. Tienes razón. Vamos a suponer que aquí nadie te puede entender. Has sufrido mucho. Te dicen el Job de Mexicalcingo. Lo has pasado mal. Más a mi favor el argumento, porque te hago una siguiente pregunta: ¿y qué ganas? ¿El tiempo no regresa? ¿Las cosas no cambian? ¿El daño no se revierte? Y más a mi favor, porque si ya te hicieron mucho daño, la pregunta es: ¿por qué sigues permitiendo que te dañen más? Que el tío abusó de ti en la infancia, y que esa persona me quitó el trabajo injustamente, y me bajó la novia, me quitó al marido. Que tienes razón, ya te hizo sufrir. La pregunta es: ¿por qué le permites ese desgraciado, a esa persona, que te haga sufrir más de lo que ya lo hizo? Porque eso es lo que está provocando tu odio en tu corazón. Es como saliendo de este lugar, tú miras tu cartera, la sacas y te das cuenta que perdiste 500 pesos. ¿Qué es lo que harías llegando a casa? Dirías: ahora del coraje voy a romper otros 500 para que se me quite. Ándele. ¿Quién haría eso? ¿Y por qué haces con tu vida lo que no harías con 500 pesos? Si para Dios vale tanto que entregó la vida de Jesucristo en la cruz del Calvario para salvarte, por amor a ti. Y si buscarías reparar el daño de 500 pesos perdidos, ¿por qué no buscas mejor reparar el daño de tu vida que fue comprada por la preciosa sangre de Cristo? Y venir delante de Dios en oración y decirle: Señor, estoy roto, me lastimaron mucho, odio a esa persona como David oraba por sus enemigos, desearía lo peor, pero ayúdame, porque ya no quiero que me siga afectando. Porque, querido hermano, querido amigo, no estás yendo a ningún lado con esa actitud. Solamente le estás permitiendo a la persona que ya te dañó que siga prolongando el tiempo del daño que inicialmente te produjo. Algunos no van a perdonar de la noche a la mañana. Será un proceso. Quizás tengas que tomar consejerías, escuchar más prédicas, leer libros, tomar cursos. Tenemos aquí diferentes herramientas para procesos de sanidad, de restauración, para que Dios te ayude. Pero tienes que partir de un punto de inicio, de decir: es verdad y ya no quiero seguir viviendo de esta forma, porque no me está llevando a ningún lado. Jonás es vomitado por la ballena. O sea, estaba tan amargado que hasta Willy le supo feo y ni la ballena lo quiso. Así hay gente que las escuchas hablar y dices: no aguanto su plática más de 2 minutos. ¿Te ha pasado? Me paro de la mesa. David hablaba de los hombres de Adulam, los describe como hombres que vomitaban llamas. Llegan y todo es negativo, todo es destructivo, todo es crítica, todo es murmuración. Nunca te dicen que Dios les ha hablado, porque Dios no les habla porque no lo buscan. Porque su mente, como ya lo vimos, se la pasa pensando en las cosas malas, no en buscar del Señor. Una persona con un corazón sano la vas a identificar así, porque a lo mejor de repente se le sale el chismoso que todos llevamos dentro, porque el cristiano dice: no fumo, no me emborracho, no me drogo. Pero ¿cómo somos chismosos, verdad? Escuchen la prédica de la murmuración y el falso testimonio que compartimos hace un poco más de un mes. Pero es distinto que de repente la regó y se arrepiente y encamina, y su plática es realmente productiva, a quien todo el tiempo es crítica y destrucción. El que tiene el corazón sano y camina con Dios está pensando, está creando, y te va a contar de lo que hizo, de lo que va a hacer, de lo que Dios le habló. Hay gente que está tan amargada que ni la ballena lo quiere. No, sáquese de aquí.
Y por eso tienen delirio de persecución. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. En esta iglesia no hay amor, en esta tampoco hay amor, en esta tampoco hay amor, en ninguna hay amor. Todos los cristianos son hipócritas. ¿No te has dado cuenta que el problema eres tú? Di conmigo, se armaron los trancazos. Que tu corazón está, como lo vimos el viernes, tan amargado, que a donde vayas encuentras la forma de generar conflicto. Y te peleas con el mesero, y se te cruza alguien en el tráfico y te peleas con el tráfico. Llegas a la iglesia, te peleas con el estacionamiento, te peleas con los edecanes. Ahorita estás enojado conmigo por lo que estoy diciendo. Llegas a casa, te peleas con los hijos, pateas al perro, ¿verdad? Te vas de vacaciones, te peleas en las vacaciones, te la pasas quejándote en el lobby de todo. Eres incapaz de disfrutar porque tu corazón está lleno de amargura. Y hoy tiene que ser iluminado tu entendimiento y que comiences con Cristo un proceso de restauración. ¿Cómo comienza esto? Veamos cómo terminó Jonás. Capítulo 3, versículo 1. Jonás capítulo 3, versículo 1. Esto lo tenemos que entender. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme el sentir de su corazón, dice la Biblia. Y fue a Nínive muy emocionado por la palabra de Dios. Di conmigo, Jonás fue conforme a la palabra de Jehová. No fue porque sintió hacerlo, sino porque Dios le dijo que lo tenía que hacer. Y aún de mala gana, como ya te lo adelanté en el spoiler de hace rato, pero lo hizo. Lo cual me enseña que el perdón es un proceso en el que mi carne batallará con mi espíritu, y mi espíritu tiene que someterse a la palabra de Dios y al Espíritu Santo y poner en servidumbre, como Pablo dijo, mi carne, y no permitirle que ella mande. Traducido al lenguaje actual, esto significa que te vas a encontrar a ese vecino que le das la vuelta, ese compañero de trabajo que dices, ya lo perdoné, pero le das toda la vuelta a la oficina porque no lo has perdonado. O a ese hermano de la iglesia, y que tu carne va a decir, no, dale la vuelta, ve lo feo. Y el Espíritu tendrá, y es imposible si no vives en comunión con Dios lograr esto. Pero cuando te rindes al Señor, entonces tienes el dominio propio y el amor de Dios para acercarte, y aunque no lo sientas en tu corazón, dices, conforme a la palabra de Jehová, lo primero que voy a hacer, le voy a dar la cara. Y le dices, hola, para empezar por ahí. Siguiente semana, hola, ¿cómo estás? ¿Vas bien? Tercera semana, hola, ¿cómo estás? Dios, ayúdame. Dios te bendiga. Le estás diciendo a tu carne, aquí no mandas tú, aquí gobierna el Espíritu Santo. Soy nueva criatura en Cristo, tú no me dices qué hacer, obedezco a la palabra de Dios. Cuarta semana, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. No. Y dentro de algunos meses, probablemente, esa persona está tan impactada que dice, ¿qué le pasa? Que ya no me hace caras, que ya no habla mal de mí en la comida, que me dice que Dios me bendiga, que me sonríe, que le pedí un favor y tenía el poder para negármelo, pero me lo hizo y hasta de más. Cargó mi carga otra milla extra. Y cuando vea que es el amor de Dios en tu corazón, mucha de esa gente entonces va a venir a los pies de Cristo. Entonces podrás no solamente hablar, sino reflejar el amor de Dios. Y quizá en algunos casos su cambio sea tan radical que hasta esa gente se termine convirtiendo en alguien cercano en tu vida. ¿Alguien le ha pasado algo similar? Levanten la mano. ¿Tienes cercanos que algún día te cayeron gordos? Algunas están casadas con ese hombre. Levanten la mano las que reconocen que así es.
Y todo comienza de tomar esta decisión. Pedro le preguntó a Jesús en Mateo capítulo 18, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque en contra de mí? ¿Hasta 7? Yo imagino que Pedro ya la tenía contra alguien. Seguramente el de la tortillería ya la había vendido kilos de menos 2, 3 veces. Y Pedro estaba haciendo cuentas, dijo, ya van 5, 2 más que me lo haga y le quemo la tortillería al infeliz. Y Jesús dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Jesús no está dando clases de multiplicación, porque algunos están sacando la calculadora, 70 por 7, 490. Un año tiene 52 semanas, perdono a mi marido una vez a la semana, llevo 10 años casada con él, ya van 520 veces, tengo libertad para mandarlo al diablo, al infeliz, desde hace como un año aproximadamente. No dijo 70 por 7, dijo 70 veces 7. Si tú escribes el número 7 3 veces, eso es 3 veces 7. Si tú escribes el número 7 6 veces, te va a dar por resultado 777,777, pero eso es apenas 6 veces 7. 70 veces 7 es tomar el número 7 y escribirlo 70 veces 7. Esa es la cantidad que Jesús dice tienes que perdonar. Parece una carga muy alta, muy pesada de llevar, pero esto va al margen de lo que vimos al principio. No quiere decir que tiene que continuar la relación. No quiere decir que tienes que permitir que siga pasando por encima de ti. Tiene que decir que tú nunca vas a permitir que tu corazón se llene de amargura, aunque esa persona todos los días insiste en hacerlo. Tú eres distinto. De hecho, Nínive años más tarde volvió a pecar y Dios la destruyó. Imagino a Jonás desde el cielo, ya ves, Señor, te lo dije. Jonás, es que nunca entendiste que la historia no era acerca de Nínive, era acerca de tu corazón. Que aunque tus enemigos no cambien, tú no puedes rebajarte a su nivel. David se encuentra con Saúl que lo quería matar y dice, juzgue Jehová entre tú y yo. Pues como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá en piedad, así que mi mano no será contra ti. David revela aquí 2 cosas claves. Número 1, juzgue Jehová entre tú y yo. Él pudo perdonar porque sabía que si Saúl no se arrepentía, Dios lo iba a juzgar. Romanos 12 dice, no te vengues tú, deja lugar a la ira de Dios, porque mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Si la persona no se arrepiente, Dios le va a dar su merecido. Y como te dije hace rato, yo he atestiguado que Dios pone tarde o temprano todo y a todos en su lugar. Si se arrepiente, gloria a Dios. Si no, dice Dios, no te preocupes, yo me encargo de hacer lo que tenga que hacer. Tú guarda tu corazón. Y 2, David dice, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldré en piedad, así que mi mano no será contra ti. Es decir, Saúl, yo no soy como tú, yo soy distinto a ti. Yo no me voy a rebajar a tu nivel porque yo no soy un impío. Y creer, esto es clave, creer que Dios estaba al control lo hizo perdonar. Lo mismo que con José. Sus hermanos pensaron que se iba a vengar de ellos por haberlo vendido como esclavo, y dice, no se preocupen, es que ustedes no saben que aunque pensaron mal en contra de mí, Dios lo encaminó a bien. Entiende esto con lo que quiero terminar. Solo puede perdonar aquel que confía tanto en Dios y conoce tanto a Dios y descansa tanto en la soberanía de Dios, que cree que en verdad Él está tan al control de todo, que aunque me dañen, Dios a través de eso va a obrar a mi favor. Porque el problema es que mucha gente está amargada porque dice, es que por su culpa perdí el trabajo, por su culpa perdí el marido, por su culpa me hicieron esto. Es que entiende que no te puede pasar nada por la culpa de nadie. Si tú eres hijo de Dios y estás en las manos de Dios, entonces tu corazón reacciona de forma distinta, porque dices, no, por su culpa perdí eso, pero no me siento víctima, pues no lo soy. Confío en un Dios que se va a encargar de proveerme otro trabajo, quizá aún mejor. Y que perdí esa persona, Dios pondrá otra mejor. El Hijo de Dios no anda como víctima. Ay, me hicieron, me dijeron, y por su culpa. El Hijo de Dios camina agradecido. Gracias, Señor, porque aunque hicieron todo esto, estoy en tus manos y no pueden robarme tu provisión. Tú eres Jehová Jireh, tú te vas a encargar, Señor, y puedo perdonar, porque aunque me quitaron lo otro, no me pueden quitar tu presencia.
presencia, tu favor, tu respaldo, y sé que voy a ver tu gloria sobre mi vida, porque los que te aman, dice la Biblia, todas las cosas les ayudan para bien. No puede realmente alguien afectarte de forma permanente cuando tú crees esta verdad. Que por su culpa perdí el novio, qué bueno que te hizo revelar que es ser un infeliz desgraciado que te iba a traicionar. Que por su culpa se fue el marido, festeja y haz fiesta que se fue el viejo ese infeliz que nunca te valoró, ¿verdad? Les da risa, pero hay mujeres que llevan 30 años sufriendo por esto. Que me quitó al viejo ese. Mi hermana, busca a Dios, al nutriólogo, al coach, y que haya tiempo de avivamiento. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Esfuérzate y sé valiente. Por ahí te encontrarás algún hermano maduro, ¿verdad? Y estoy torciendo las escrituras, no me hagan caso. El punto es, no te sientas nunca víctima por culpa de los demás. Dios tiene el control de todo. A mí me quisieron obstaculizar muchas veces en el ministerio. Nunca dije, por su culpa no predico y por su culpa no soy pastor. Seguí confiando en Dios, descansando en Dios, aún bendiciendo muchas veces a quienes se autoproclamaron mis enemigos, aún dándole oportunidades a personas que me querían destruir. Nunca me aferré a nada, ni lo sigo haciendo, y solamente confío en que me pueden quitar todo en esta vida, pero no la presencia de Dios, ni la compañía del Espíritu Santo. Mi consolador, el Paracletos, el que está al lado mío y tuyo, donde quiera que vayas, para ayudarte en todo y para convertir todas las cosas aparentemente malas en buenas. Y algún día voltearás como José y dirás, Dios, gracias por mis enemigos. Los bendigo porque lo que pensaron para mal, tú lo convertiste en bien. Porque lo contrario significaría creer que Dios está preocupado allá arriba. ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Mira lo que pasó por culpa de la Tencha, la corrieron y esto. A ver, Gabriel, ayúdame, Miguel, ¿cómo le hacemos? No servimos este tipo de Dios. Servimos al creador del universo. No al que tiene un poquito de poder, sino al que es todopoderoso. A un Dios omnisciente, todo lo sabe. Omnipresente, está en todas partes, omnipotente, lo puede todo. Él sabe lo que te han hecho, lo que te han dicho, lo que están fraguando, y aún así está contigo, y a través de eso va a obrar a tu favor. Y te lo prometo, si tú crees y guardas tu corazón, lo que Satanás escribe en contra tuya, Dios lo va a encaminar a bien, y lo que se fragó como destrucción va a llevar a que la gloria de Dios se manifiesta sobre tu vida. Guarda tu corazón. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile conmigo en oración. Se nos fue el tiempo, así que seré breve. Padre, gracias, dile, por tu palabra. Señor, te pido perdón si he guardado amargura en mi corazón. Hoy entiendo que no puedo seguir viviendo de esta manera, ni deseando el poder, el favor y la unción para destruir o para mostrar. Lo único que doy en adelante, Señor, anhelaré mostrar será tu gloria, tu poder, pero no para que la gente me conozca a mí, vea quién soy, sino para que te conozca a ti y vea quién eres tú. Es por eso que sí te pido, Señor, úsame, levántame, abre las ventanas de los cielos, Señor, pero para que tú seas glorificado, Dios. Y antes de que todo eso suceda, Padre, sana mi corazón, ayúdame a perdonar. Ya no quiero seguir con un corazón contaminado. De forma simbólica, levanta una de tus manos y dile, aquí está esta persona o estas personas que me han hecho daño. Algunos a lo mejor ni siquiera sabes su nombre. Dile, Señor, si siguen con vida, oro que se encuentren contigo y que te conozcan, que entreguen su vida a Jesús y que conviertas a cada uno de ellos, de ellas, en una nueva criatura. Si algún día me es posible, Señor, y tú como Jonás me mandas o me permites ser el instrumento para que te conozcan, nunca le negaré a nadie, ni a mi peor enemigo, la oportunidad de escuchar el evangelio. Estaré ahí, Señor, para servir a quienes me aman y a quienes me aborrecen, porque tu agenda está antes que la mía, porque tu reino me importa más que el mío, porque tus asuntos son más importantes que mis asuntos, Señor, porque lo eterno siempre tendrá que trascender lo temporal, Padre, porque no puede lo temporal y lo terrenal pesar más que el reino de los cielos y la eternidad. Ayúdame a caminar a la luz de la eternidad, Señor, pensando en aquel momento que algún día, Señor, tarde o temprano llegará, cuando nos encontremos contigo cara a cara.
Señor, te entregamos a quienes han pensado, hablado mal. Oramos por su salvación, que te conozcan, que se arrepientan y que sus vidas cambien, que puedan descubrir tu bendición y tu favor en sus vidas. Y si no lo quieren hacer, ese es su problema y tú haz con ellos lo que tengas que hacer. Pero como David dijo, de nuestra mano no saldrá el mal. Buscaremos la justicia como ya lo vimos, pondremos los límites, pero todo a través de las formas correctas, nunca como lo habíamos hecho antes, Señor. Guardaremos nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras pláticas serán diferentes, Señor. Padre, cuando hablemos algo que sea con la intención de prevenir, de edificar, de alertar, si hablamos de alguien, que sea porque sea necesario por estas razones, pero nunca más simplemente para vomitar llamas como lo hacía la gente en la cueva de Adulam, solamente porque hay amargura en nuestro corazón. Dile: Señor, renuncio a ser un monstruo destructor y te pido que me conviertas en un canal de bendición. Señor, que las ventanas de los cielos se abran sobre nuestras vidas y que podamos ver cómo tú hablas a nuestro corazón, cómo tus pensamientos se alojan en los nuestros, cómo, Señor, somos partícipes de la paz que tú nos das. Trae gozo a todo corazón que ha vivido sin él, Señor. Echa fuera, Padre, toda amargura y todo deseo de venganza, de resentimiento, todo odio de nuestros corazones, Señor. Sana con el poder de tu Espíritu Santo, oh Dios, el corazón de tu iglesia, y que al sanar el corazón también sanen sus cuerpos físicos, Señor. Yo oro en esta hora que en el nombre de Jesús toda persona que estaba enferma porque el estado emocional contaminó su cuerpo físico, hoy seas tú consolando y sanando y restaurando su alma, Señor, y que al sanar su alma también sane su cuerpo. Que en el nombre de Jesús órganos dañados, Señor, células afectadas que se han estado reproduciendo inadecuadamente, aún tumores cancerígenos, virus, bacterias, sean echados fuera de sus cuerpos en esta hora, en el nombre de Jesús. Que tú les toques, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, y podamos descubrir que tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Que podamos descubrir, Padre, que en verdad hay poder en el perdón y que no ganamos nada de otra forma. Y de hoy en adelante no seremos perfectos, pero sí que seamos personas con un corazón mucho más sano. Que cuando así sea, Señor, las ventanas de los cielos se abran y tú uses con poder en cada área de sus vidas a tu iglesia. Te pido que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo, y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.